Eso. Vamos a empezar entonces con Adonai. Va a empezar bien. Listo, profe, podemos empezar. Hágale, claro que sí. Listo, bueno. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. A nosotros nos tocó el tema de enfermedades oculares, perdón. Y mi grupo está conformado por Andrés Arrieta, Adonai Bru y mi persona Jesús Arrieta. Adonai, ven bajando. Espérate que se trabó esta caga. Bueno, profe, voy hablando. Muchachos, antes de seguir con el tema, hay que recordar un término que es muy importante para nosotros para poder entender esto, pues, todas estas investigaciones que hicimos. Es recordar que es enfermedad. Enfermedad, como sabemos, está definida en la ley 1562 como aquella enfermedad laboral, como aquella que está es contraída por causa o ocasión del trabajo. ¿Cómo así? Aquella que es inherente a los factores de riesgo que tenemos en nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, las enfermedades oculares son patologías que, como su nombre lo dice, oculares viene del ojo, patologías que se presentan en los ojos y que estas son causa frecuente de atención de parte de los médicos y de los médicos laborales, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, el ojo es una parte muy sensible, que cualquier perturbación que se sienta en el ojo la vamos a sentir más fuerte que de pronto en alguna otra parte de nuestros órganos o de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una enfermedad laboral? Ya cuando se presenta nos puede crear una incapacidad, ya sea laboral, una incapacidad permanente o parcial, y más si es de parte de nuestros ojos, que es nuestro órgano, pues para mí importante, porque sin visión no podemos realizar muchas cosas, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué es el ojo? El ojo está incluido en una cavidad. Pasa, nadie, por favor. Bueno, el ojo está situado en una caja ósea, como vemos aquí, que se llama órbita. ¿De qué está compuesto el ojo? Está compuesto, es una cavidad oscura, compuesto por demasiadas células que son demasiado sensibles, por eso es que sentimos más cuando nos afecta o algo nos perturba el ojo, por decirlo así. Y está compuesto por unas, muchachos, apaguen el micrófono. Está compuesto por unas células receptores sensoriales, por unos lentes para enfocar, para poder ver, y que de aparte de eso nos lleva y ese estímulo se lleva hacia el sistema nervioso. Ya esto, como hemos visto en otras clases, en otras materias y eso, el ojo funciona, y como dijo el profe en una de las clases de iluminación, el ojo recepciona esa iluminación que produce ese objeto y crea una imagen en nuestro interior, y así de esa forma vemos. Listo. Adonai, sigues tú. Bueno, dentro de todo lo que ha dicho acá nuestro compañero, encontramos un poco lo que son los trastornos que se nos pueden presentar en la parte del ojo. A raíz de eso encontramos lo que son los trastornos mecánicos, químicos y por agentes físicos. Dentro de los mecánicos encontramos los que son los perforantes y los no perforantes. Esos perforantes hace alusión cuando tenemos heridas en nuestro ojo. Y los no perforantes, ¿sí me escuchan bien? Sí, dale. Y los no perforantes es cuando tenemos cuerpos extraños en nuestros ojos, es decir, alguna partícula, algún material particulado, pues valga la redundancia, polvo, etcétera, que no nos va a causar heridas en nuestro ojo. Tenemos lo que son esos trastornos químicos, que son los que hay, como ahí pueden ver, lo que son las custicaciones, que son aquellos que son generados por líquidos, por sustancias irritantes, como lo que son gases lacrimógenos y todo eso que nos pueden a nosotros irritar nuestra vista. Y por último tenemos ahí lo que son los agentes físicos. Dentro de esos agentes físicos
encontramos aquellos factores, los que son los quemaduras, los que son trastornos por radiación, los que son aquellos trastornos queratoconjuntivitis, que son, bueno, todos estos trastornos, pues, lo de las quemaduras, están asociados directamente con lo que son llamas, vapores calientes que provocan lo que es la coagulación térmica en la córnea, en la superficie de la córnea y conjuntival. Tenemos también lo que son por radiaciones, pues lo que son las radiaciones ultravioletas y las y también esas de radiación cuando estamos trabajando, por lo menos mirar la soldadura sin una protección, sin la careta o sin las gafas de protección, y nos pueden también afectar nuestro ojo. Se nos pueden generar esos trastornos. Dentro de la queratoconjuntivitis encontramos lo que son radiaciones, encontramos, ahí se me ve, por lo que son altas luminosidades, es decir, exceso de luz en nuestro ojo. Para ello, pues encontramos diferentes clasificaciones de protectores de ojo y de cara, los famosos EPP, elementos de protección personal. Encontramos lo que son las gafas de protección, las pantallas faciales, las gafas de montura integral, o sea que nos cubre todo. Tenemos las pantallas esas de mano que uno se las pone, se las quita, se las pone, se las quita, pero literalmente con la mano no van incrustadas en la parte de la cabeza. Lo que son esas pantallas integrales y pantallas facial montadas. Ya ahí pues vemos muchos tipos de EPP que nos sirven para eso, pues para diferentes trabajos, para soldadura, para trabajo en oscuridad, para trabajo a nivel del sol, todos esos que son aquellos que están protegiendo pues nuestros ojos. Y esas pues son parte de las clasificaciones de ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Así que muchas gracias. Hola. Muy bien. Muy bien. Ay, Pero falto yo. ahora viene Andrés. Ey, déjala. Sí, yo ya decí solamente una enfermedad. ¿La dejo ahí? Sí, déjalo así. Ay, ¿quieres verlo a él? Bueno, como sabemos, hay muchas enfermedades que actualmente son oculares. Entre ellas conocemos la glaucoma, lo que es también la miopía, astigmatismo, entre otras. Muchas de esas son causadas por los factores que nos mencionó el compañero Adonai, otras son herenciales y así. Bueno, yo le voy a hablar de una enfermedad que se habla mucho y que está siempre casi en los trabajos, que es, bueno, la miopía. Y como ya conocemos que pues, la miopía es una anomalía o un defecto del ojo que produce una visión borrosa y no podemos realizar nuestras actividades bien. Un método para detectar los síntomas de la miopía son lo que es la visión borrosa, dolores de cabeza causados por fatiga ocular, dificultad para conducir un vehículo, y pues cuando Parpadeamos. esa vaina, excesivamente. La mejor solución, bueno, o la mejor prevención para no tener miopía es haciéndonos exámenes periódicamente, hacer ejercicios visuales, también la dieta también cumple un papel importante, y pues pasar más tiempo al aire libre, no pasar mucho tiempo en el computador porque eso nos va a joder el ojo ya. Y pues eso es todo. Profe, y adicional a eso lo que dijo mi compañero Andrés, bien como él dijo, la miopía, pues hay enfermedades oculares que son de carácter hereditaria, son de enfermedades comunes, pero en ocasiones nuestro trabajo, el trabajo que realizamos, nos puede afectar esa situación. Por ejemplo, decía el compañero el caso de la miopía, es algo de carácter pues ya hereditario, pero bueno, él dijo las causantes, o sea, las sintomatologías de ello. Pero el hecho de que yo tenga miopía y esté mucho tiempo al frente de una pantalla de un computador, eso me va a afectar a mí laboralmente porque no voy a rendir de la misma forma e incluso se me va a empeorar la situación. Entonces, por eso es que esas enfermedades de origen común
están asociadas con la parte laboral, porque bien, que es de origen común, pero el trabajo, por el trabajo que se realiza, en algunas ocasiones, pues también puede empeorar en la situación. Listo, bueno, bien, buena información. Bueno, dentro de todo lo que ha dicho acá nuestro compañero, encontramos un poco lo que son los trastornos que se nos pueden presentar en la parte del ojo. A raíz de eso encontramos lo que son los trastornos mecánicos, químicos y por agentes físicos. Dentro de los mecánicos encontramos los que son los perforantes y los no perforantes. Esos perforantes hacen alusión cuando tenemos heridas en nuestro ojo. Y los no perforantes, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, dale. Y los no perforantes es cuando tenemos cuerpos extraños en nuestros ojos, es decir, alguna partícula, algún material particulado, pues valga la redundancia, polvo, etcétera, que no nos va a causar heridas en nuestro ojo. Tenemos lo que son esos trastornos químicos, que son los que hay, como ahí pueden ver, lo que son las custicaciones, que son aquellos que son generados por líquidos, por sustancias irritantes, como lo que son gases lacrimógenos y todo eso que nos pueden a nosotros irritar nuestra vista. Y por último tenemos ahí lo que son los agentes físicos. Dentro de esos agentes físicos encontramos aquellos factores, los que son los quemaduras, los que son trastornos por radiación, los que son aquellos trastornos queratoconjuntivitis, que son, bueno, todos estos trastornos, pues, lo de las quemaduras, están asociados directamente con lo que son llamas, vapores calientes que provocan lo que es la coagulación térmica en, en la córnea, en la superficie de la córnea y conjuntival. Tenemos también lo que son por radiaciones, pues lo que son las radiaciones ultravioletas y las y también esas de radiación cuando estamos trabajando, por lo menos mirar la soldadura sin una protección, sin la careta o sin las gafas de protección, y nos pueden también afectar nuestro ojo. Se nos pueden generar esos trastornos. Dentro de la queratoconjuntivitis encontramos lo que son radiaciones, encontramos, ahí se me ve, por lo que son altas luminosidades, es decir, exceso de luz en nuestro ojo. Para ello, pues encontramos diferentes clasificaciones de protectores de ojo y de cara, los famosos EPP, elementos de protección personal. Encontramos lo que son las gafas de protección, las pantallas faciales, las gafas de montura integral, o sea que nos cubre todo. Tenemos las pantallas de mano que uno se las pone, se las quita, se las pone, se las quita, pero literalmente con la mano, no van incrustadas en la parte de la cabeza. Lo que son esas pantallas integrales y pantallas facial montadas. Ya ahí pues vemos muchos tipos de EPP que nos sirven para eso, pues para diferentes trabajos, para soldadura, para trabajo en oscuridad, para trabajo a nivel del sol, todos esos que son aquellos que están protegiendo pues nuestros ojos. Y esas pues son parte de las clasificaciones de ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Así que muchas gracias. Hola. Muy bien. Muy bien. Ay, Pero falto yo. ahora viene Andrés. Ey, déjala, sí, yo ya decí solamente una enfermedad. ¿La dejo Bueno, ahí? sí, déjalo así. Ay, ¿quieres verlo a él? Bueno, como sabemos, hay muchas enfermedades que actualmente son oculares. Entre ellas conocemos la glaucoma, lo que es también la miopía, astigmatismo, entre otras. Muchas de esas son causadas por los factores que nos mencionó el compañero Adonai, otras son herenciales y así. Bueno, yo le voy a hablar de una enfermedad que se habla mucho y que está siempre casi en los trabajos, que es, bueno, la miopía. Y como ya conocemos que pues, la miopía es una anomalía o un defecto del ojo que produce una visión borrosa y no podemos realizar nuestras actividades bien.
Un método para detectar los síntomas de la miopía son lo que es la visión borrosa, dolores de cabeza causados por fatiga ocular, dificultad para conducir un vehículo, pues cuando Parpadeamos. esa vaina, excesivamente. La mejor solución, bueno, o la mejor prevención para no tener miopía es haciéndonos exámenes periódicamente, hacer ejercicios visuales, también la dieta también cumple un papel importante y pues pasar más tiempo al aire libre, no pasar mucho tiempo en el computador porque eso nos va a joder el ojo ya. Y pues eso es todo. Profe, y adicional a eso lo que dijo mi compañero Andrés, bien, como él dijo, la miopía, pues hay enfermedades oculares que son de carácter hereditaria, son de enfermedades comunes, pero en ocasiones nuestro trabajo, el trabajo que realizamos, nos puede afectar esa situación. Por ejemplo, decía el compañero el caso de la miopía, es algo de carácter pues ya hereditario, pero bueno, él dijo las causantes, o sea, las sintomatologías de ello, pero el hecho de que yo tenga miopía y esté mucho tiempo al frente de una pantalla de un computador, eso me va a afectar a mí laboralmente porque no voy a rendir de la misma forma e incluso se me va a empeorar la situación. Entonces, por eso es que esas enfermedades de origen común están asociadas con la parte laboral porque bien, que es de origen común, pero el trabajo, el trabajo que se realiza, en algunas ocasiones, pues también puede empeorar la situación. Bien, seguimos entonces. Sí, ya, ahí se ve. Buenas noches, compañeros. Les habla Maricruz García Andrade y voy a exponer. ¡Mami, bájala eso! Las enfermedades del oído con mi compañero Jorge Espinosa. Bueno, primero quiero comenzar diciéndole que algo breve, bueno, que todo el mundo sabe que es que el oído nos ayuda a tener pues un equilibrio y escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Como primer, y bueno, y que el oído se divide en tres partes: oído medio, oído interno y oído externo. Bueno, para empezar, la primera enfermedad que tenemos es la otitis media. La otitis media, más que todo, se da en los niños. En el 80% de los niños, antes de los 3 años, tienden a tener otitis media. En los adultos también se da, pero es más que todo frecuente en los niños. ¿Y qué es la otitis media o cómo se causa la otitis media? La otitis media es una inflamación en el oído medio y detrás del tímpano se acumulan fluidos y estos causan la otitis y también causan bacterias y virus. Las personas o los niños que pueden tener otitis media son los que viven con familiares que fuman, también lo puede causar un resfriado, los dolores de garganta, infecciones respiratorias y también cuando le dan al bebé el biberón boca arriba puede generar una otitis media. La segunda es la otosclerosis. La otosclerosis es el crecimiento de un hueso del oído y este impide que los huesos vibren al momento de que las ondas, vibren en respuesta a las ondas sonoras. Y ustedes saben que es necesario que pues los huesos del oído vibren, ya que esta es la que genera el sonido para poder uno escuchar.
Esto se da más que todo en las mujeres. Y también las personas que son blancas. Las personas que son de otra raza, pues no tienden a tenerlo tanto. Y se da también la pérdida de la audición en personas mayores. El síndrome de Usher. Bueno, este síndrome no es tan común. Y bueno, ¿de qué trata esto? De que la persona tiene problemas de la audición y de la vista. Se da más que todo cuando nace. Es hereditario. Y existen 3 tipos de síndrome de Usher. El primer tipo habla de que cuando la persona nace, inmediatamente tiene problemas de sordera y tiene problemas de equilibrio. Y a medida de que el niño cumple los 10 años en adelante, empieza a tener problemas de la vista. El segundo tipo de persona también tiene problemas de audición, pero estas no son tan graves. Y tiene un equilibrio casi normal y el problema de la vista empieza en la etapa de la adolescencia. Y es un poquito más lento el proceso, o sea, pierde la visión un poquito más lento que en el primer tipo de persona. Y en el tercero, la persona nace con la audición buena, también la vista y un buen equilibrio, pero a medida del tiempo empieza a perder la vista y la audición. Bueno, la tinnitus. La tinnitus supone la sensación de oír un sonido, aunque no haya ningún sonido externo. Los síntomas que puede traer esto son ruidos imaginarios, como lo son el zumbido, chasquidos, timbres y rugidos. Y existen 2 tipos de tinnitus: tinnitus subjetivo y tinnitus objetivo. El tinnitus subjetivo es cuando el zumbido de oído lo escuchas solamente tú. Y el objetivo es cuando el zumbido de oído lo escucha el médico al momento de realizar el examen. Y una de las causas de la tinnitus es la exposición al ruido. Como siguiente tenemos Meniere. Es un trastorno del oído que provoca vértigo. Y sus síntomas son precisamente lo que produce vértigo, que son mareos y también la sensación pues, de tener el oído tapado y campanilleo en los oídos. Pero puede ocurrir por la presión del líquido interno en el oído, o sea, por no fluir bien el líquido interno en el oído. También tenemos la neuritis vestibular, que es la exposición, es la inflamación. Se me había olvidado decirle, todo lo que termine en itis es inflamación. Bueno, es la inflamación del nervio vestibular del oído interno. Este es causado por la exposición a sustancias alérgicas o por infecciones respiratorias y también la disminución del flujo sanguíneo en el oído. Los dejo con mi compañero Juan. Buenas noches. A mí me tocó la presbiacusia. La presbiacusia es una enfermedad originada por el desarrollo natural del canal auditivo, en el cual con los años va disminuyendo las capacidades de este órgano. Es importante saber que es causado por el desgaste de los órganos de todo el cuerpo humano. Esto lo causa más que todo los ruidos de maquinaria, música y
y esto ataca más a las personas de mayor edad. Cambia la Merian. Tenemos la barotrauma. La barotrauma es una molestia en el oído debido a las diferencias de presión entre la parte interna y la parte externa del tímpano. Puede incluir un daño al oído. Esto más atacan, le da más a las personas que bucean, o que trabajan en buzos, que están a profundidad del agua. La presión le causa esto. Por favor, Mari. Traumas acústicos. El trauma acústico es una causa común de la hipocausia sensorial. El daño de los mecanismos auditivos dentro del oído interno puede ser causado por explosiones cerca del oído. Otra que puede causar son los disparos de armas de fuego cerca del oído y exposiciones prolongadas a ruidos altos, como música, maquinaria, etcétera. Mari. También tenemos la sordera. Es un trastorno habitual, puede tener un curso agudo, repentino o acrónico, progresivo, y conllevar daños transitorios o permanentes en el oído afectado. O sea, la sordera no te puede dar en los dos oídos, te puede dar en uno solo. ¿Qué lo puede ocasionar? Traumas en la cabeza, exposiciones médicas a tratamientos de cáncer. Hay personas que tienen cáncer y toman tratamiento y les da la sordera. O sea, no todos, pero en ocasiones se han visto. Mari. Tenemos la pericondritis. La pericondritis es una bacteria comúnmente causada de infecciones de pericondritis. Es la Pseudomonas aeruginosa. Esa es la bacteria que causa pericondritis. La pericondritis generalmente es ocasionada por la lesión del oído. Cuando hay cirugías, perforaciones del oído, especialmente perforaciones del cartílago. Hay personas que se ponen arete, más o menos por ahí donde se ve la flechita en el dibujo, se ponen arete y pueden llegar a infecciones de pericondritis. Deportes de contactos, como por ejemplo el bolseo, golpes que se dan en los oídos, también ocasionan eso. Mari. Y por última tenemos la exostosis. La exostosis auditiva es el crecimiento anómalo del hueso que hay en las zonas interiores del oído por culpa del contacto prolongado con el agua y también con los vientos fríos. Tanto los deportistas de élite o las personas que practican regularmente piragüismo, submarinismo y navegación, incluso los que también practican esquí, suelen padecer de esta enfermedad. Por lo tanto, también se le reconoce como oído surfista, también se le reconoce como ese nombre, al exostocismo. Hasta ahí es todo, profe. Mari, ¿tienes algo más que agregar? Muy bien por esas informaciones del oído. Bien, muy buena información de este grupo. Vamos entonces con enfermedades por alta o baja temperatura.
Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Guillermo, Hola, buenas noches. Ya voy a buscar el archivo. Profe, espere. Saludos, Ana. No me deja Entonces, Ana compartir. y Guillermo y Yesid, ¿cierto? Bueno, Profe, Sí, profe, yo sí, también. no me deja compartir el archivo, profe. Guillermo, ¿estás desde celular o desde computador? El PC, profe. Bien, dale allí donde está La flechita. la flechita, dice presentar ahora y darle toda la pantalla. Listo, ya. Mira a ver si nos sale acá. ¿Ya le diste? Sí, pero no me deja salir, no me deja mirar el archivo. Ya, ahora sí, ya está cargando. Sí, Listo, ok. ya te está mostrando, sí. ¿Y ahí qué le doy, profe? Que la tecnología me estropea un poquito. No, ya ahora busca la presentación donde la tengas y ya nos sale acá todos. Dejar de Búscala en tu presentar. computador normalmente. Sí, ya la No, tengo eso déjalo. abierta, profe. Por eso, dale otro, eso, ya ahí salió. Listo, gracias, profe. Listo. Dale. Listo, Anita. Gracias, profe. bueno, buenas noches a todos. El tema que nos tocó a nosotros fue las enfermedades por altas y bajas temperaturas. Pues ya el compañero Jesús nos dio un concepto claro acerca de las enfermedades. En cuanto a las enfermedades por altas temperaturas, estas enfermedades son causadas por el calor y significan una condición médica seria que resulta de la incapacidad del cuerpo para deshacerse de una carga de calor particular. Estas enfermedades son causadas por el calor, pero también pueden afectar el desempeño del trabajo, de trabajo de los empleados y aumentar su riesgo de tener accidentes. Dentro de estas enfermedades por altas temperaturas podemos incluir el golpe de calor, el agotamiento por calor, calambres por calor, sarpullidos y tenemos el síncope. No sé si lo dije bien. Síncope por calor. Bueno, por golpe de calor tenemos que me adelanté un poco. Acá dentro de los tipos de enfermedades causadas por el calor existen unos signos comunes. Estas enfermedades son causadas por el calor y afectan al cuerpo causando síntomas leves como la debilidad, el cansancio, la confusión mental, incluso mostrar un comportamiento irritable o errático. Puede también las altas temperaturas corporales, estas pueden ser graves y dañar el cerebro u otros órganos vitales y causar hasta una incapacidad e incluso la muerte de una persona. Ahora yendo a las diferentes enfermedades producidas por las altas temperaturas, el golpe de calor. Dice que este es un problema de salud, que este es el problema de salud más grave asociado al calor. El golpe de calor se produce cuando falla Alguien tiene el micrófono activado. Anita, qué pena que no se te escucha. Señor Guillermo. Señor Guillermo.
Guille, porfa, desactiva el micrófono. Bueno, dentro del golpe de calor dice que estas se producen cuando falla el sistema regulador de la temperatura del cuerpo y esta sube los niveles críticos. Dentro de los síntomas de esta enfermedad se encuentra la confusión, la pérdida del conocimiento, las convulsiones, la temperatura del cuerpo muy altas, la piel caliente, seca o húmeda, la debilidad muscular, la respiración rápida y superficial, la irritabilidad, el aumento en la sudoración. Estos son algunos de los síntomas que se presentan en el golpe de calor. Unas recomendaciones así a grosso modo de esta enfermedad es que el golpe de calor es una emergencia que puede ser mortal. En casos como esto se puede pedir una ayuda médica de emergencia y si se tiene conocimiento, aplicar los primeros auxilios. Otra sería asegurarse de que el trabajador no dejarlo solo, en este caso, hasta que llegue la ayuda que se solicitó de emergencia. También sería aislar o llevar al trabajador a una área donde esta esté más fría, más fresca, donde haya sombra, donde le puedan quitar, por decirlo así, las prendas externas que no sean, o sea, necesarias que éste pueda tener. Otra recomendación sería mojarlo, echarle agua fría. Otra sería, aparte de humedecerlo, ¿qué? Empapar su ropa. Sí, básicamente eso. Bueno, la otra enfermedad es el agotamiento por calor. Esta es una infección cuyos síntomas puede comprender sudoración abundante y un pulso acelerado, y como consecuencia del aumento excesivo de la temperatura del cuerpo. Las causas de agotamiento por calor son la exposición a altas temperaturas y sus síntomas más comunes son el dolor de cabeza, las náuseas, los mareos, la debilidad, la irritabilidad, la sed, el sudor intenso, las altas temperaturas corporal y la disminución o la eliminación de la orina. Dentro de estas se pueden dar unas recomendaciones como que los trabajadores asegurarse, como lo decía anteriormente, de que el trabajador les sean brindado unos primeros auxilios o puede ser también llevarlos a un centro asistencial, aislarlo también en un lugar fresco donde no esté expuesto, darle muchos líquidos. Como lo decía anteriormente, debe quitarle las prendas que no son esenciales, como en este caso pueden ser los zapatos, las medias. Tomar mucho líquido, enfriar al trabajador poniéndole compresas en la cabeza, en el cuello, en la cara, o poner al mismo trabajador, en este caso, de que se eche agua en la cara, en la cabeza, en el cuello. Bueno, otra de las enfermedades por las altas temperaturas está la de los calambres. Estas son dolores musculares usualmente causados por trabajos físicos en ambientes calurosos. Los calambres por calor son causados por la pérdida de sales y líquidos del cuerpo cuando éste está sudando. Sus síntomas son los espasmos musculares, dolores en el estómago, en los brazos, en las piernas y otras partes del cuerpo. Y estos pueden ocurrir después del trabajo y durante la noche.
Dentro de las recomendaciones está que los trabajadores deben reemplazar los líquidos perdidos tomando agua y comiendo algo ligero o líquidos de reemplazo de carbohidratos electrolíticos. Los trabajadores también deben entrar o deben ser atendidos por un profesional de la salud. Y si el trabajador presenta, digamos, en este caso, problemas del corazón, y si tiene una dieta en sodio o si maneja algún horario, Sí, sigue. disculpen, ¿me están escuchando? Sí, te escucho. Sí, sí. Aquí me están escribiendo como algo en el grupo, no sé qué. No, me imagino. Bueno, estaba dentro de las recomendaciones. Decía que el trabajador debe brindársele la atención médica, si el trabajador tiene problemas del corazón o si está en alguna dieta en sodio o si en una hora no le cesan los calambres. Debe ser importante de que sea llevado a un centro asistencial. Otra de las enfermedades sería el sarpullido por calor. Este es el problema más común en los entornos de trabajo calurosos. Este es causado por el sudor y se ve como un conjunto de granitos enrojecidos o de ampollas pequeñas. Usualmente aparece en el cuello, en la parte superior del pecho, en la ingle, debajo de los senos, en el caso de las mujeres, o en los pliegues de los codos. Sus síntomas, estos pueden cubrir grandes partes del cuerpo. Son similares, como lo decía anteriormente, a un conjunto de granitos enrojecidos o de pequeñas ampollas. A menudo, como lo decía, aparecen en el cuello y en otras partes. Son incómodos al momento porque esto nos puede interrumpir el sueño o de pronto en nuestro trabajo no nos permiten desempeñar una labor porque es muy incómodo. Y dentro de las recomendaciones está que la mejor manera de prevenirlo es evitar las enfermedades por calor. De pronto estar en un entorno de trabajo fresco, donde no se esté exponiendo tanto al calor, o digamos hacer pausas activas donde el trabajador, cuando él sienta esta clase de síntomas o presente, digamos, esta clase de brotes, informar a su vez a su jefe inmediato. Aparte de eso, tenemos unas recomendaciones a nivel de pronto general en cuanto a las enfermedades por altas temperaturas y bajas temperaturas, pero entonces esas ya las diremos al final. Entonces los dejo acá con mi compañero Guillermo, que él seguirá con las enfermedades por bajas temperaturas. Dale, Guillermo. Buenas noches. ¿Sí están viendo la pantalla o no? Sí, bueno. Claro. Bueno, enfermedades producidas por bajas temperaturas. Primero que todo, una de las enfermedades es la gripa. Es una infección de las vías respiratorias causadas por virus. Síntomas de gripa: dolor de cabeza, pérdida de apetito, fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular, agotamiento. Resfriado común. Es una inflamación superficial de las fosas nasales causada profundamente por virus. Bronquitis. Esta enfermedad ocurre cuando los bronquios se inflaman y producen mucha mucosidad. Sinusitis. Es la inflamación de las cavidades que rodean la nariz y los ojos.
La hipotermia se considera leve cuando la temperatura corporal se sitúa entre 33 grados y 35 grados, 91,4 Fahrenheit o 95 Fahrenheit, y va acompañada de temblores, confusión mental, torpeza de movimientos y cuerpo tembloroso. Esta hipotermia la sufren mucho los alpinistas, los que están en las montañas altas del mundo, donde no tengan la capacidad o no tengan planeado o no organicen las subidas a esas montañas, pueden sufrir esto y pueden hasta morir por esta situación. Pulmonía es una inflamación de los pulmones. En la mayoría de los casos esta enfermedad comienza con un frío en la cabeza o en la garganta. ¿Listo, profe? Profe, Bien. bueno, como para dar las recomendaciones así como a modo general, y es que la empresa como tal, hola, Espera, voy yo, bro. hola. Sí, Anita, te Esperemos escuchamos. que Ana termine de dar la conclusión y pasamos al siguiente grande. Bueno, esto, en este caso, deben capacitar a los trabajadores sobre enfermedades por altas y bajas temperaturas y la manera de de cómo evitarlas o qué recomendaciones, como las que se dieron anteriormente, pueden ellos tomar al momento de llegarse a presentar esta clase de síntomas. También capacitar a los trabajadores para que reconozcan los síntomas de ellos mismos, incluso hasta de los demás compañeros. También recomendarles que inmediatamente sientan esta clase de síntomas, lo reporten, tengan a la mano la empresa como tal disponible agua suficiente en lugares estratégicos y visibles cercanos al área de trabajo. Establecer también un sistema de chequeo entre compañeros si es posible, si no verificarlo también rutinariamente. También advertir a los trabajadores que es peligroso beber demasiadas cantidades de agua. También puede ser contraproducente. Reducir las demandas físicas en el trabajo. Como les decía anteriormente, si es del caso de pronto hacer como pausas activas, buscar lugares, en el caso de las altas temperaturas, lugares frescos donde el trabajador de pronto pueda pasar, digamos, esas olas de calor. Porque en el caso de las bajas temperaturas, pues ya sí tendrían de pronto que utilizar una clase de indumentaria o de elementos de protección para ese caso. Y fijar unos periodos de descanso frecuentes para tomar aguas en áreas de sombra o de recuperación. Y ya, eso son como así a grosso modo unas pequeñas recomendaciones, profe. Profe, también la gente que viaja, o sea, estamos en esta tierra que es tan caliente y viajamos a Bogotá, la temperatura de Bogotá también nos puede perjudicar y nos puede enfermar, ocasionándonos también infecciones respiratorias. Muy bien, claro, sí, toda esa información es importante. Ya, bro. Listo, seguimos.
Ya está preparado. Profe, que sí se le acabó de acabar, se le acabó de apagar el computador. Que ya, espera un momentico. Bueno, entonces vamos con enfermedades por vibraciones y después lo escuchamos a él, ¿vale? Para no tener el lapso. Entonces seguimos con enfermedades por vibraciones de Daniela y Gabriel Fernando Negrete. No, pero no lo escuché bien. Digo, vamos a seguir con el tema de ustedes y luego escuchamos a Yesid. Yesid no lo tiene listo todavía. No, porque parece que tuvo un problema ahí de conexión, entonces ahora lo escuchamos a él. Y yo estoy terminando aquí de organizar las profe, porque se me descuadraron todo y estoy organizando las diapositivas otra vez. Entonces el otro grupo es de enfermedades por ondas diversas. Y después Carlos. Sí, exacto. José David y Ubaldo. Bueno, profe, voy yo entonces, en vista de que más nadie quiere. Hágale, sí, señor. Profe, ya están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, buenas noches. El tema que nos tocó a nosotros, pues fueron los efectos, son las enfermedades por ondas diversas. Como dijo el profesor, cada quien tenía un tema y vamos a exponer diferentes efectos a lo de nuestros compañeros. Yo cogí los efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo. Primero que todo, tenemos que tener claro que las radiaciones ionizantes son aquellas que poseen mayor energía, pero tienen una menor longitud de onda. Bueno, seguimos. Como todos sabemos, hay dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que son las más peligrosas, que entre esas tenemos los rayos X, rayos gamma, las partículas alfa, partículas beta y neutrones. Y las radiaciones no ionizantes son todas aquellas que se encuentran en las radiaciones ultravioletas, como son los microondas, las radiofrecuencias, los láser, etcétera. Bueno, seguimos. La interacción de las radiaciones que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que una radiación afecta a las células, es decir, que pueden o no interactuar y pueden o no producirse daño. O sea, esto quiere decir que cuando ponemos una célula a un tipo de radiación ionizante, dependiendo de esa cantidad de radiación, se puede ver afectada la función de la célula, como no puede presentar efectos. También tenemos que la radiación, cuando afecta una célula, no es selectiva. O sea, no es que va a afectar dicha célula de tal sistema, no. La afecta aleatoriamente, o sea, por decirlo así, al azar. También tenemos que los cambios biológicos que se producen cuando se ha transcurrido un determinado periodo de tiempo. Eso quiere decir, por decir, cuando nos exponemos, por decir, a los rayos X, varias veces que nos toca estar yendo, o sea, esa exposición que va ocurriendo en cierto determinado tiempo va a afectar, o sea, va a verse reflejados esos efectos en días, minutos, en semanas, inclusive meses y hasta años.
para que podamos ver los efectos de estas radiaciones en nuestro organismo. La acción de la radiación sobre la célula puede ser directa e indirecta. La directa es cuando la radiación hace daño en la célula, o sea, por ionización de la microcélula biológica. Y la indirecta es cuando el daño se produce a través de reacciones químicas por la ionización de aguas o grasas. Esta indirecta es cuando la radiación hace, por decir, las células que transportan lo que son las grasas, los carbohidratos y eso. Entonces, en este caso sería indirecta. Bueno, tenemos la alteración que las radiaciones producen en el organismo son en el sistema hematopeico, o sea, que es el que este sistema es el que comprende todo lo que es la médula ósea, el sistema circulatorio, lo que son formados por los ganglios linfáticos, vasos y timos, y todas esas. ¿Qué producen estas radiaciones? Que perdamos leucocitos, que se disminuya la falta de la resistencia entre procesos infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras defensas se van a ver debilitadas ante cualquier virus o bacteria que ataque nuestro cuerpo. También se disminuyen las plaquetas y se puede producir en el organismo una anemia. Y también tenemos como consecuencia que se pueden dar hemorragias tanto internas como externas. Una de las consecuencias de estas radiaciones en el aparato digestivo es que se pueden presentar daños en las paredes del estómago, que puede, o sea, sí, como lo dice aquí, la radiación puede llegar a inhibir la proliferación celular y por tanto quedar lesionado el revestimiento, produciendo una disminución o supresión de secreciones, pérdidas elevadas de cantidades de líquidos y electrolítidos, especialmente de sodio, así como también puede producirse el paso de bacterias del intestino a la sangre. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué nos quiere dar a entender esto? Que las radiaciones afectan o los recubrimientos que protegen, por decir, todo el sistema digestivo, que está conformado por el esófago, laringe y el estómago, intestino grueso e intestino delgado. Entonces, estas radiaciones que afectan esas capas que protegen todos estos órganos o sistemas, por decirlo así, y empieza a verse afectada su funcionalidad, como es en el caso en el intestino, que ya se debilitan y permite el paso de bacterias a la sangre. Otra de las consecuencias que presenta las radiaciones ionizantes es la de la piel, que como todos sabemos, la piel está conformada por una capa externa que es la epidermis y una interna que es la dermis, y una capa subcutánea que es la hipodermis. Cuando la piel está expuesta a la radiación, se puede producir una inflamación, se pueden eritemas y descamación seca o húmeda de la piel. Esto quiere decir o sea, lo que decimos vulgarmente, bueno, sí, se cae la piel como una escamosidad, lo que sucede cuando, por decir, vamos a playa, que empiezan las personas, lo que dice uno, a pelarse. Bueno, en este caso sería así más o menos similar en el caso de la exposición a las radiaciones ionizantes. Vemos que en los ojos afecta lo que es la parte del ojo, el cristalino, que dice que este puede ser destruido con dosis moderadas del orden de 2 Gray, que son las unidades de dosis absorbidas según el sistema internacional, y su símbolo es el GY, que equivale al cociente de J sobre kilogramo, y una de las consecuencias puede producir catarata. Esto sí, no sé, no lo entendí mucho y espero que el profesor al final de la clase me lo pueda explicar
lo que es esa simbología que quiere o qué quiere decir, porque la verdad no la entendí. Otra de los efectos de las radiaciones ionizantes en el sistema es el que afecta el sistema cardiovascular. Estos producen daño en el corazón, todo depende si la dosis es alta o baja. Puede producir inflamación de la membrana que recubre el corazón, pancarditis, inflamación de la totalidad del corazón. En el sistema urinario, las dosis altas y de corta duración producen pocas alteraciones renales evidentes, salvo edema. Las dosis menores de larga duración pueden provocar una atrofia y fibrosis renal, lesiones vasculares, hipertensión y fallas renales. Bueno, en nuestro sistema nervioso central, dice que el límite umbral de radiolesiones en el sistema nervioso central se suele situar entre 20 y 40 GIE. También espero que el profesor me la aclare un poquito esos valores. Y en el hígado se presentan las esclerosis vascular y consisten esencialmente en fibrosis o la famosa cirrosis o incluso necrosis. Y en el sistema reproductivo masculino, o sea, en los testículos, dice que la radiación a los testículos puede producir un periodo variable de fertilidad, atribuible a que los espermatozoides maduros son radioresistentes, y a este periodo le sigue otro de esterilidad temporal o permanente según la dosis. Dice que la esterilidad por radiación tiene como consecuencia la pérdida permanente de la capacidad reproductora, pero debido a que la síntesis de hormonas masculinas es llevada a cabo por células radioresistentes, la esterilidad no afecta a los caracteres sexuales masculinos secundarios. Y en la mujer, o sea, en los ovarios, después de irradiar los ovarios con dosis moderadas, existe un periodo de fertilidad debido a los folículos maduros, que son relativamente radioresistentes y pueden liberar un óvulo. A este periodo le puede seguir un periodo de fertilidad como consecuencia de la maduración de los óvulos que se encuentran en los folículos pequeños, que también son, y en mayor grado, radioresistentes. En el caso de la mujer, la esterilidad producida por radiaciones conlleva la pérdida total de los caracteres secundarios. Y aquí finaliza mi presentación, profe. Muy bien, Waldo. Profe, ¿puedo presentar yo, profe? Un momento, ahora vamos con... No sé, de mis compañeros son Giancarlos y José David. Y José David. Sí, van a hablar ellos para salir de este tema y retomamos con el tema de temperatura, ¿no? Y luego vibración. Vamos a terminar ya con onda, ya que empezaron a hablar de esto. Entonces escuchamos a los demás compañeros de ondas. En ese grupo está Giancarlo, ¿cierto? Y José David. Sí, señor. Chicos, tienen preparada presentación, seguimos con ondas.
Profe, presento yo. Dale, está bien, Jacob. Dame un minutico y ya me. Me confirma cuando ya se esté presentando la pantalla. Giancarlo, No, te espérate. está presentando, ahora sí está presentando tú. Ahora sí es que se metió la de José. Sí, ahora sí. Listo. Bueno. Mi tema es con ondas. Yo tomé lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Son ondas que no necesitan de un medio material para poderse transportar y o propagarse, ¿sí? Se propagan en el vacío a una velocidad constante, afectan también al sistema o al cuerpo del hombre. Las ondas electromagnéticas pues se pueden generar por corrientes eléctricas y estas mismas interfieren, como había dicho, y distorsionan el funcionamiento normal del organismo. De las enfermedades que se presentan o los trastornos que hay, están los trastornos neurológicos que genera en el hombre la irritabilidad, cefalea, la astenia, que se puede conocer como un agotamiento, un desgaste físico del cuerpo, el síndrome de hiperexcitabilidad, o también conocido como síndrome de Isaac, que son afecciones a nivel muscular. También son neuromuscular, se le llama el síndrome de Isaac. ¿Ya? Presenta también somnolencia, alteraciones sensoriales, mareos, temblores. Son de los principales síntomas que se demuestran con los trastornos neurológicos. En los trastornos hormonales, alteraciones al ritmo y niveles de la melatonina y sustancias neurosecretoras y hormonas sexuales. La melatonina es como una enfermedad, por llamarla así, pero más que todo es una hormona la que interviene en el ciclo natural del sueño. Va muy de la mano con lo que es la somnolencia o porque puede causar somnolencia o puede causar insomnio. Entonces ya se presenta alteración en esta hormona. En el incremento de riesgos de cáncer con lo que son leucemias agudas y tumores en el sistema nervioso central. Los trastornos cardiopulmonares son alteraciones de la frecuencia cardíaca, modificación de la tensión arterial, es decir, en algunos casos puede aumentar la hipertensión, por decir así, pacientes que son hipertensos o pacientes crónicos, puede aumentar o descontrolar sus niveles de hipertensión. Entonces también son por una parte laboral, puede estar generando también o afectando una enfermedad de tipo común que puede presentar el trabajador. Es importante tener en cuenta
pues el estado de salud del trabajador o de la persona que va a estar expuesta a este tipo de ondas. En los trastornos reproductivos, alteraciones en el ciclo menstrual, en este caso, pues para las mujeres, abortos, infertilidad, tanto para hombres como para mujeres, y la disminución de la libido. Pues para los que no saben o los que saben, pues les recuerdo, la libido es el deseo sexual o deseo por placer que se le llama. Entonces, la presentación fue un poco breve. ¿Qué es importante? Tener en cuenta el estado de salud de la persona, porque como ven, son ondas que generan bastantes trastornos en el organismo de la persona. Hay trastornos principales o que pueden llevarlo a desencadenar muchas otras enfermedades, como por ejemplo el trastorno neurológico o el de la pérdida del sueño, con la alteración en el ritmo se me olvida el nombre, de la melatonina. Entonces puede llegar a generar en el trabajador más enfermedades o desencadenarle otra serie de enfermedades ya de origen común que se estarían presentando por esta exposición que hay. ¿Ya? Eso era todo de mi parte. Bueno, a mí me tocó enfermedades por alta y baja temperatura. Bueno, primero que todo quería hablar sobre qué es la temperatura. Y bueno, la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción del frío, menor temperatura, y caliente, mayor temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Esto brevemente lo que quiere decir es que la temperatura es la medición del calor. ¿No? ¿Cómo se mide la temperatura? Bueno, como bien sabemos, la temperatura se mide con un termómetro, que creo que actualmente son esos eléctricos y los que están de mercurio, creo que son. Para medir la temperatura se utilizan los grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit, que el Fahrenheit se usa más que todo en experimentos y eso. El Celsius es el que conocemos acá y Kelvin normalmente se usa en Estados Unidos. Y abajo muestra la fórmula de cómo convertir, por ejemplo, de Celsius a Kelvin o de Fahrenheit a Celsius y así. Bueno, la temperatura normal del cuerpo. La temperatura corporal normal cambia según la persona o la edad. Esto quiere decir que no todas las personas vamos a tener la misma temperatura, ya que a mayor edad se debe tener, creo que a mayor temperatura, pero normalmente es 36,60 y algo. Y aquí los redondeos y da 37 grados Celsius. Bueno, enfermedades producidas por alta temperatura. Hay varias enfermedades producidas por alta temperatura, pero quise recalcar las que más se ven en los trabajos, como puede ser golpe de calor, que esta es una enfermedad que es muy peligrosa, ya que la temperatura corporal puede subir por encima de 106 grados Fahrenheit en solo minutos. Y los síntomas de estos pueden ser piel seca, pulso rápido y mareos. Bueno, el agotamiento por calor. El agotamiento por calor es una enfermedad que puede proceder del golpe de calor. O sea, una consecuencia de la que ya había hablado. Y los síntomas de esto son sudoración profusa, respiración rápida y pulso acelerado y débil. Bueno, calambres por calor. Sus síntomas son dolores o espasmos musculares que ocurren durante el ejercicio intenso. Erupciones cutáneas por calor. Son cuando la piel se irrita por exceso de sudoración. Y estrés por calor. Estos son malestares general debido a la exposición a ambientes cálidos
especialmente durante el trabajo físico. Enfermedades producidas por el frío o por la baja temperatura. Pues comúnmente la que más se conoce creo que es la gripa, donde la gripa es una infección de las vías respiratorias causada por el virus de la gripe. Se contagia muy fácilmente de persona a persona al hablar, toser o estornudar. Ocurre fundamentalmente, se ve más que todo a lo largo de diciembre, noviembre, de los breaks, cuando dicen vulgarmente por ahí, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es donde está, por decirlo así, estamos en invierno y se ve más este virus. El resfriado común. Esta es una inflamación superficial de las fosas nasales, causada fundamentalmente por virus, igual que la gripa. Los síntomas de esto son picazón nasal, rinitis, estornudos, obstrucción nasal, mucosidad, dolor de garganta, malestar general, cambios en el olfato y gusto. Bronquitis. Esta enfermedad ocurre cuando los bronquios se inflaman y producen mucha mucosidad. Es generalmente causada por una infección viral, frecuentemente por bacterias. Los síntomas de esto pueden ser dolor o ardor en el centro del tórax, debilidad, sensación de fatiga, tos intensa seca, catarro, amarillo y creo que ya solo es sinusitis. La sinusitis es la inflamación de las cavidades que rodean la nariz y los ojos. Esta muchas veces aparece luego de un resfriado común o de una gripe. Esta enfermedad se agudiza en el frío y también hay diferentes sinusitis. Bueno, los síntomas de estas son dolor en la cara, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, secreción nasal. Hoy la hipotermia. La hipotermia es una temperatura corporal peligrosamente baja por debajo de 35 grados. Pues ya que como sabemos que en las temperaturas altas después de 37 grados viene por decir así la fiebre y aquí en baja temperatura da hipotermia en menos de 35 grados. Los síntomas de estos son incrementos en los de escalofrío, se interrumpe el flujo sanguíneo y no se tiene sensación en las extremidades, o sea, en los dedos, los pies. Pulmonía. La pulmonía es una inflamación en los pulmones. A la mayoría de los casos esta enfermedad comienza con un frío en la cabeza o la garganta. Los síntomas de estos son fiebre, tos con un poco de flema, que ocasionalmente tiene sangre, dolores musculares y escalofríos. Igual que enfermedades también puede haber lesiones por exposición a temperaturas bajas. Y esta es la precongelación, como lo dice la misma palabra, antes de la congelación. Esta afecta más que todo la piel de la cara, las orejas, las extremidades como los dedos, los pies. Esta puede causar entumecimiento de color blanco o azulado. O también se pone como color así como la sangre, morado así, en los dedos más que todo, de las manos y de los pies. O también hay las quemaduras por congelación, que esta se da cuando se congela la piel y los tejidos debajo de la piel, debido a temperaturas por debajo del punto de congelación. La piel congelada tiene un aspecto pálido o azul, está fría, entumecida y es rígida o gomosa al tacto. Las lesiones por frío como el pie de trinchera o sabañón pueden causar palidez y ampollas en la piel, de manera similar a la congelación. Una vez que se ha entibiado la piel, estas lesiones ocurren debido a la exposición prolongada al frío, pero no a temperaturas de congelamiento. Bueno, aquí se habla más que de la hipotermia, que ocurre cuando el cuerpo pierde el calor con mayor rapidez que la que produce. Así como dije la vez pasada. Es posible que existan otros motivos por los cuales una persona tiene temperatura corporal baja,
Los primeros síntomas de la hipotermia incluyen escalofríos en adultos y niños mayores, movimientos torpes, apatía, indiferencia, falta de discernimiento y piel fría, pálida o gris azulada. La hipotermia es una situación de urgencia médica. Puede provocar rápidamente la pérdida del conocimiento y la muerte si no se detiene la pérdida. Profe, algo que yo leí mientras estaba haciendo esto era que la persona cuando se está congelando, al final no siente frío, sino que siente calor. Que no me acuerdo bien cómo es el nombre de eso. Donde la persona se empieza a quitar la ropa porque tiene tanta calor que el mismo cuerpo empieza a sudar. Que esto creo que lo producen las neuronas. Bueno, ¿cómo afectan las temperaturas heladas a las diferentes partes del cuerpo? Bueno, yo quise poner esto, que vi esta imagen y me pareció muy interesante. Y bueno, voy a hablar una amiguita de esto que no sea tan extensa la exposición. No, el cerebro. ¿Qué afecta en el cerebro? Afecta a la glándula del hipotálamo, responde a las señales que vienen de las terminaciones nerviosas y libera hormonas para regular la temperatura y mantener los órganos vitales calientes. Este esfuerzo causa que los vasos sanguíneos se contraigan, vasos de constricción. Cuando el cuerpo se expone a un frío extremo durante un largo periodo de hipotermia, la función del hipotálamo puede afectar el proceso de pensar, por lo que una persona puede tener dificultades para pensar con claridad. Esto es lo que estaba hablando ahora rato, que la persona siente el calor cuando se está congelando. De que, como dice aquí, las neuronas están enviando para que el cuerpo se caliente. Bueno, en el corazón, el cuerpo necesita consumir más oxígeno y bombear más la sangre alrededor de los órganos vitales para mantenernos calientes, por lo que el corazón se acelera para cubrir esta demanda. Bueno, en la sangre, lo que pasa en la sangre es que los vasos sanguíneos se vuelven más estrechos para que viajen más rápidamente y oxigenar el cuerpo de las hormonas liberadas por el hipotálamo. Ordenan a estos vasos sanguíneos que den prioridad a los órganos vitales y como consecuencia la sangre llega menos a las extremidades. Y bueno, estos son uno de los cuantos focos. Y profe. Sí, claro. Bueno, entonces yo voy a continuar hablando de las enfermedades por ondas. Ya mis compañeros explicaron anteriormente las ondas ionizantes. Bueno, entonces a mí me tocó explicar las enfermedades por ondas acústicas o sonoras. Las ondas acústicas es una onda longitudinal por donde viaja el sonido, que si se propaga en un medio elástico continuo genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasi periódica. Periódica quiere decir que es repetitiva, se repite con intervalos de un tiempo cualquiera. Y cuasi periódica es que se repite también en intervalos, pero la onda no es totalmente idéntica a la anterior, sino que es una onda similar, no totalmente idéntica, sino similar. Entonces, eso significa cuasi periódica. Mecánicamente las ondas son sonoras, son un tipo de onda elástica. Cuando se realiza una evaluación de riesgos laborales dirigida a analizar el ruido, debe medirse la intensidad en decibelios. Esa se mide por medio de este aparatico que estamos viendo aquí. Se me olvida el nombre, ¿cómo es que? Bueno, entonces así, esta densidad en decibelios, se mide la magnitud de ella teniendo en cuenta el tiempo de exposición en que el trabajador esté expuesto en el lugar de trabajo. No es lo mismo un trabajador expuesto 24 días al mes, 8 horas diarias, que la persona que tal vez va una vez a la semana
en un periodo de 3 horas semanales. Entonces, obvio que el nivel de exposición tiene mucho que ver al momento de medir. Las enfermedades por ruido o por estas ondas que generan los ruidos, generalmente se han subestimado, por decirlo así. Pues el trabajador se acostumbra al ruido y pues ya después no le molesta y piensa que es que no le está haciendo ningún tipo de daño. No, es todo lo contrario, es un daño muy silencioso debido a este tipo de ondas. Por ejemplo, los científicos, expertos y numerosos organismos oficiales han declarado unánimemente que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Entonces, como le decía, siempre los trabajadores se confían, pues porque se acostumbran al ruido. Por ejemplo, un carpintero todos los días trabajando se acostumbra al ruido de las máquinas que cortan la madera y él piensa que ya no es ningún daño, ¿no? Entonces es un daño silencioso. Los perjuicios que nos traen este tipo de ondas varían desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de la audición, considerada una desventaja social severa. ¿Qué se refiere con esto? Que las personas que tienen pérdida progresiva de la audición están en desventaja pues con la sociedad, con los demás, con la sociedad pues que escuchan mejor. Los perjuicios también pueden ser psicológicos al producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás. Por ejemplo, una persona que tenga contaminación auditiva genera un estrés que tal vez lo lleve a tener problemas en su hogar, con su pareja, por ejemplo, a discusiones. Y también puede ser un trastorno del sueño, pues no lo deja descansar bien esto y al día siguiente baja el rendimiento en el lugar de trabajo. Las enfermedades provocadas por la exposición al ruido. Bueno, en primer lugar se nos vienen enseguida las enfermedades derivadas de la exposición al ruido, es que pensamos en la pérdida de la audición. No, pero también son muchas más las afectaciones que puede sufrir un trabajador debido a este tipo de ondas que generan el ruido. Por ejemplo, puede acelerar el pulso y provocar taquicardias. Aumento de la frecuencia respiratoria, que se conoce como taquipnea. También problemas psicológicos como el estrés, como lo mencioné anteriormente. También genera dificultad para concentrarse, aumentar el nivel de ansiedad, irritabilidad, trastorno del sueño y sus consecuencias como fatiga o depresión. Estos son uno de los problemas que nos genera este tipo de ondas. Las enfermedades derivadas de la pérdida auditiva, ¿no? Las más conocidas son tinnitus o zumbido de los oídos, que es una enfermedad pues que se empieza a desarrollar en los oídos como cuando uno escucha un pitido fuerte en los oídos, pues ya eso es un síntoma de este tipo de enfermedad. Ese zumbido que a veces uno escucha en los oídos, bueno, también puede ser por exposición a ondas sonoras fuertes. Y la hipoacusia sensorial, que es esto es una disminución progresiva de la audición. Empieza perdiendo poco a poco la audición hasta llegar el punto que puede perder la audición totalmente. Esta enfermedad, si se descubre a tiempo y se empieza a tratar a tiempo, se puede corregir este problema. Existen dos tipos de protección auditiva, pues porque en el trabajo, pues a pesar de la exposición que deba tener el trabajador en su lugar de trabajo, pues a este tipo de ondas que generan ruido, no quiere decir que no se pueda elaborar, no, sí se puede, pero con su respectiva protección. Existen dos tipos, que es la protección pasiva y la no pasiva. Entre los protectores pasivos podemos encontrar las orejeras,
que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza con almohadillas rellenas de espuma plástica, y los tapones que se introducen en los oídos y bloquean la entrada de ruido. La ventaja de estos es que suelen ser moldeables y se pueden resultar más cómodos para los trabajadores. Estos vendrían siendo los pasivos. Y los no pasivos pueden ser los mismos, las orejeras que pones, pero incorporan un sistema electrónico de restauración de sonido que regula la atenuación a medida que disminuye el nivel sonoro a que está expuesto el profesional. Aquí podemos verlo. Tiene un sistema electrónico que también a la vez puede permitirle al trabajador comunicarse con sus compañeros y no tener necesidad de levantar la voz. Entonces, eh, son mucho mejor estos protectores no pasivos. Y ahora voy a hablar de los trabajos con mayor exposición al ruido. Voy a mencionarles algunos, por ejemplo, el personal aeroportuario de control en tierra, pues los que trabajan en los aeropuertos, los pilotos de Fórmula 1, los mineros, los obreros de la construcción, los carpinteros, los DJ, los músicos o los camareros de discotecas, por los que trabajan en discotecas, los jardineros también, por los equipos que usan, los motores, las motosierras, las guadañadoras y eso. Los tractomuleros o camioneros, pues por el sonido del motor grande de las tractomulas todo el tiempo. Recuerden que dije que también se tenía que tener en cuenta el tiempo de exposición. Por lo general estos señores demoran mucho tiempo en la carretera escuchando el sonido del motor. Los mensajeros y repartidores motorizados, entre otros. Entonces, hasta aquí, profe, ya llegó la exposición de las ondas acústicas, lo que me correspondió a mí. Muy bien, José David, buena información, muy bien. Listo, profe. Bueno, ahora sí escuchamos al último grupo. Entonces, a nosotros, a Daniela Morales, mi compañera y mi persona, nos tocó las vibraciones. Para eso podemos decir ¿qué son las vibraciones? Las vibraciones se pueden definir como cualquier movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. La exposición a vibraciones se produce cuando esto se transmite a alguna parte o a todo el cuerpo a partir de movimientos oscilantes de una herramienta o estructura, una empuñadura o un asiento. La vibración es captada por diversas partes de la piel. Una de ellas es la construcción. Entonces vamos a pasar a ver las diapositivas y para que mi compañera empiece con su parte de la exposición. Daniela. Listo ya. Bueno, empecemos diciendo o aclarando qué es la vibración. Dice que la vibración se considera todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a un punto o posición de referencia. Siga, señor Gabriel. Dime a ver. Bueno. Las vibraciones también se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo, lo que le venía diciendo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia, intensidad o bien aleatorio, que es lo más corriente. Siga. Bueno, existen tres orígenes de la vibración, que es las vibraciones de alta frecuencia, baja frecuencia y muy baja frecuencia. Ahora más adelante les mostraré. Bueno, las de alta frecuencia van de 20 a 1000 Hz y son las que podemos percibir cuando utilizamos alguna herramienta. Siga. Las de baja frecuencia ya viene cuando estamos como, son de 1 a 20 Hz y las podemos ver cuando estamos en algún transporte o en alguna máquina en sí, donde percibimos todo enseguida en nuestro cuerpo. En baja frecuencia ya las vemos cuando en aviones, en
en barcos o en automóviles. Ahora les hablaré sobre las enfermedades de cada una. Siga, señor. Listo. Se clasifican, la clasificación de las vibraciones, tenemos que, a la parte que a mí en esencial me tocó, es la vibración de cuerpo entero. Nos dice que los efectos de estas han estudiado en trabajadores de la industria de la construcción, encontrándose los siguientes cambios. Cambios en la estructura ósea, hipoglicemia, hipercolesterolemia, epigastralia, pérdida de peso, disminución de la agudeza visual, insomnio. Clasificación de las vibraciones. Las vibraciones las podemos clasificar en vibraciones segmentarias. ¿Esta qué quiere decir? Que cuando nos dicen segmentaria, quiere decir que es por parte, cada parte del cuerpo en específico. Se aplica localmente a partes específicas en el cuerpo. En este caso, mi compañera más adelante le va a hablar sobre las vibraciones en las manos y otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son los trabajos expuestos a las vibraciones? Ya mi compañera en una diapositiva anterior les había hablado sobre cómo están clasificadas en ese sentido. La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Es decir, no todas las exposiciones que tengamos en vibraciones, los cuerpos lo recibirán de la misma manera. Esto depende mucho del peso, la altura, la masa corporal que tenga la persona. Eso influye mucho en cuanto a la sintomatología que tendrá ese trabajador en un corto o mediano o largo tiempo. Ya, hermano, te toca. Daniela, te toca esta. Daniela. Bueno, valoraciones de las vibraciones. Las vibraciones las medimos por el vibrómetro y es un instrumento que contiene en su interior unos filtros de ponderación que integran, de acuerdo al potencial lesivo, las siguientes variables: frecuencia, amplitud, un eje X, Y o Z, de entrada por mano, brazo o por cuerpo entero. Los equipos consisten en traductor o acelerómetro, integrador de la señal acelerómetro, analizador de frecuencia y sistema de lectura. Siga. Bueno, entonces ahora le vamos a hablar sobre las enfermedades causadas por vibraciones, pero en mano-brazo. Empezamos por la bursitis, que se dice que es una inflamación de la bursa, de una bursa o bolsa. Siga. Las causas son una sobrecarga mecánica, que es cuando hay demasiados golpes repetitivos, fricción o presión. Y el tratamiento que se le puede dar a esto es tener reposo, hacer fisioterapias o en casos más graves, cirugías. Bueno, el síndrome del túnel del carpio. El síndrome del túnel del carpio puede ocasionar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en las manos y en los dedos. Bueno, los síntomas son adormecimientos, hormigueos, pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad, dolor en forma de pinchazo, sensaciones de calor o de frío. El tratamiento, ejercicios, masajes, aplicar compresas o calientes en el área afectada, medicamentos o en otros casos cirugías. El dedo de gatillo. Se le llama dedo de gatillo o resorte a la enfermedad en la cual los tendones flexores de los dedos de la mano se ven atrapados
por las poleas de los que los contienen, produciendo un salto doloroso. Las causas. El dedo de gatillo afecta a las poleas, tendones en la mano que flexionan los dedos. El calzado inadecuado. Las causas de esta condición no siempre son claras. Enfermedades como artritis, diabetes pueden estar ocasionadas con síntomas de dedo o pulgar en resorte, como también se le llama. Tratamiento. El tratamiento que se puede tomar esta enfermedad, medicamentos antiinflamatorios, formas no quirúrgicas que podrían entrar fisioterapia o en casos muy graves cirugía. Ahora hablemos de la tendinitis. La tendinitis es una inflamación o irritación en un tendón. Diga. La causa puede ser por una lesión o una sobrecarga. Esto afecta una parte del cuerpo a la vez. También la pueden afectar el hacer tantos movimientos repetitivos, el mal uso o cuando uno aplica mucha fuerza. Bueno, en este caso, las lumbalgias que se presentan por la rigidez en la espalda, disminución del movimiento de la región lumbar y dificultad para pararse. Profe, esto suele pasar mucho con aquellas personas que conducen o manejan maquinarias pesadas y mantienen un largo tiempo, en este caso, digamos, 8 horas, montado en una máquina, digamos, una retroexcavadora o una planadora. Son vibraciones que le producen lumbalgia a los trabajadores en este sentido, ya sea un corto, mediano o largo plazo. ¿Qué sintomatología tiene? Tiene dificultad para moverse, que puede ser lo suficientemente grave como para impedir que el paciente camine o se ponga de pie. También produce dolor que no se irradia por la pierna, un dolor que también pasa por la ingle, la nalga o la parte superior del muslo, pero que rara vez llega debajo de la rodilla. Produce también espasmos musculares que pueden ser graves, áreas localizadas que es dolorosa. ¿Qué tratamientos se les recomiendan a las personas que sufren de esto? Ejercicios para lumbalgia, medicamentos, las compresas de calor y hielo. Estas compresas de calor y hielo por lo regular las recomiendan que empiece siempre con calor. Son 25 minutos, 5 minutos empezando con calor, 5 frío, 5 con calor, 5 frío y siempre termina en calor nuevamente. Es las recomendaciones que dan y mucho reposo. Bueno, yo les quería agregar algo sobre las enfermedades que también producen las manobras, que entre ellas entra la tendinocinovitis, que al igual que la tendinitis es una inflamación, pero este trastorno dice ser más doloroso y que afecta las manos, los brazos y en algunas ocasiones los pies. Recomiendan que tomemos descanso y cambiar acciones para reducir la tensión de las muñecas. También encontramos la enfermedad de Keibock, que es una necrosis avascular. Esto quiere decir una muerte de un tejido del hueso semilunar, que también lo conocemos como el carpo. Esta enfermedad causa dolor e hipersensibilidad en la muñeca. Se dice que es más frecuente en hombres. Esta enfermedad, si no es tratada a tiempo, puede causar una rotación del escafoides y degenerar las articulaciones. Se recomienda realizar pausas activas y que se maneje un límite de exposición a las vibraciones. También encontramos el fenómeno de Raynaud, que ocurre cuando hay una sensación de entumecimiento y frío en la zona afectada. Más que todo se dan en los dedos o en las manos. Es también cuando vemos que se nos ponen los dedos es incolor. Y es cuando las arterias que nosotros tenemos más pequeñas
que suministran sangre presentan vasoconstricción por el frío. O sea que no llega la sangre a esa parte de los dedos. Y para prevenir esta enfermedad se debe usar guantes antigravitatorios. También las enfermedades por las vibraciones nos dan problemas musculares y neurológicos, que ya es la pérdida en el agarre, debilidad muscular, dolores en las manos y brazos, y neurológicos, que es cuando nos falta sensibilidad y tenemos mucha debilidad en los dedos. Ya eso era lo otro que yo quería agregarles a él. Profe, podemos decir que la construcción, como dije al principio, es la que más está expuesta a esta parte en cuanto a la parte de vibración. Como le dije, están expuestos que sus máquinas y herramientas están relacionadas en un 24%. Maquinaria de movimiento de tierra en un 22%. El uso de las herramientas manuales en un 23% y otras maquinarias y equipos en un 17%. Los efectos que tienen, las vibraciones las podemos dividir en, como dijo Daniela, en baja, alta frecuencia, media frecuencia. Y bueno, lo importante es que nosotros colaboremos en este sentido a los trabajadores, a las personas que tengamos a nuestra cargo, y hacerle este tipo de recomendaciones, que usen los elementos necesarios para evitar este tipo de lesiones y contradicciones que puede llegar a tener más tarde el trabajador. ¿Listo, profesor? Bien, muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, pues hemos escuchado ahí de la mano de los compañeros las ponencias, ¿no? Lo que estábamos diciendo sobre cada temática. Estas notas se les suben en la plataforma, lo que es la nota de la exposición. Ahí van a poder observar su nota cada uno individual. Saben que igual se está tomando en cuenta lo que se dice, los materiales que utilizaron y cómo disponían de la información. Entonces esa nota ya se coloca ya directamente. Fue buena. Miren que de todas maneras es de una manera rápida y logramos ver las características más generales de cada una de las ponencias. De pronto uno podría decir que hay muchas cosas más por decir, claro, si nos vamos a niveles específicos, como son, por ejemplo, la estructura de los ojos, una por una, o si queremos hablar de pronto de la estructura del oído, ¿sí? De los músculos, como estaban hablando los compañeros, pues ya se nos vuelve un poco más específico la temática y podría tener razón eso. De todas maneras, y lo que estamos haciendo ahora, ya queda esto entonces abierto, datos para lo que tiene que ver con el parcial final que vamos a hacer el día lunes. Recuerden, vamos a hacer un pequeño cuestionario sobre esto para que recordemos lo más general o lo que hayan dicho de las exposiciones. Va a contar igual con el video para que puedan retomar algunas cosas que de pronto no recuerden, no sé. Y entonces ya con esto habríamos terminado el ciclo de capacitación del módulo de factores físicos. Fíjense que este módulo está enfocado justamente en eso, en conocer cómo los factores físicos pueden afectar la salud de la persona. Buenas noches, gracias por su atención, por su buena disposición, por esa información valiosa que dieron, y esperemos que terminemos todo esto bien, ¿vale?